con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. El Espíritu Santo. O sea, hago cosas en el momento exacto, oportuno, y le pido a Dios que siga así mi vida. Vamos a hablar de unos siervos que fueron guiados con una presencia de Dios tan grande y cómo es que el Señor los llevaba donde tenía que llevarlos. Y conmigo ha hecho lo mismo. Así es que yo bendigo a Dios y les ruego que nos sentemos para oír la palabra de Dios. Me siento bastante bien, gracias a Dios. Yo bendigo a Dios con todo mi corazón, porque yo conozco pues algunas personas que han tenido caídas y tienen una repercusión espantosa. Y nadie entiende por qué no me quebré, pero ni un dedo. Gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que su espíritu se conecte con el suyo. Y por favor, yo voy a decir una cosa aquí porque Alan a mí me tenía impresionado cuando empezó a estudiar conmigo el hebreo. Porque él tenía un hambre y sed de estudiar el hebreo. Y era un hombre bastante entendido en eso. Yo quiero, Alan, que sigas en eso. Es algo maravilloso, tú lo sabes. Y aprendiste mucho. Y nunca olvido cuando hablamos de que era mejor tener un buen amigo, ya ves, de buen corazón. Y esa es una cosa muy, muy, muy linda. Tener un amigo de buen corazón. Así es que yo le pido a usted que se interese por las cosas de Dios. Gracias, Jesús amado. Vamos a buscar aquí, mis hermanos, en Romanos capítulo 8, del 11 al 14. Romanos 8, del 15 al 14, del 11 al 14. Romanos 8. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús habita dentro de ustedes, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que habita. Es que ya termina, yo quiero que la gente asimile la palabra, pero si la leemos de corrido no se asimila. Entonces la palabra se lee despacio para que la gente vaya asimilando en su espíritu esta palabra. Yo cuando empecé a predicar, predicaba así despacio, porque si no la gente no la asimila, es por demás. Tiene que ponerle sentido espiritual a la palabra, para que vaya penetrando en él la palabra de Dios. Amén. Si lo leemos de una manera diferente, va a escuchar usted cómo se siente, ¿verdad? La gente quiere que entre el Espíritu de Dios en ellos, pero así con una asimilación tan ligera no entra. Porque eso se estudia con meditación. La palabra de Dios, ¿cómo se estudia? Con meditación, que se llama Selah. Eso es. Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Yeshua habita dentro de ustedes, él que levantó de entre los muertos a Jesucristo vivificará también. Fíjese, pues le va a dar vida, dice, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Le va a dar vida. Mis hermanos, si no tuviera el Espíritu Santo, no hubiera tenido vida. Si el Espíritu Santo se hubiera ido de mí, yo no estuviera aquí parado. Pero ese Espíritu me volvió a dar vida. O sea que me volvió a regresar de donde yo estaba. Así es que yo pido a Dios que usted aprenda, porque si usted vive en el Espíritu, imposible que usted se vaya por cualquier cosita. El Señor se lo va a llevar cuando sea tiempo, pero no por cualquier cosa. Porque el Espíritu Santo lo va a vivificar, ¿ves? Va a darle vida a usted. Y tiene que, cuando oiga la palabra usted, óigala despacio. Oiga 10, 20, 30 veces, para que le vaya penetrando en su corazón. Y lo que tenemos que esperar es que entre al corazón. Porque si no entra al corazón y se queda aquí, entonces por eso es que la gente, al leerle rápido, no permite que la palabra le entre a su corazón. Y si no entra a su corazón, no da fruto.
no hay fruto, no pasa nada. Vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que habita en ustedes. Sí. Así que, hermanos míos, deudores somos, no de la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, perecerán. Pero si por el Espíritu hacen morir los apetitos del cuerpo, serán salvos. Fíjense mismo, por ejemplo, ahora la gente cómo vive. Casi no vive según el Espíritu. Vive según la carne, lo que le dicta pues su corazón. Y cuando uno está en el Espíritu, hay gente aquí pues testigo que me han invitado a viajes ofreciéndome todo y he dicho que no porque tengo congresos. Fíjese, no me importa que tenga un congreso o dos, porque yo vivo en el Espíritu. A mí no me interesan las obras de la carne, ¿verdad? Y lamentablemente yo quisiera que toda la gente que me conoce, que me ama, viva así. Pero es imposible meterle a alguien algo que no va a asimilar. Entonces vamos a leer ahora Isaías 63, del 11 al 14. Vamos a decir algunas palabras aquí de una guianza pues, del Espíritu. Además, ¿quiénes han oído el tema del hombre espiritual que yo pues saqué? ¿Quiénes lo han oído? Mis hermanos, si la gente lo pone en práctica, cualquier cosa podría cambiar en su vida. Porque el hombre espiritual todo lo sabe, todo lo conoce. Y si uno le pide a su hombre espiritual vivir, que vive en uno, que no se vaya de uno, que permanezca en nosotros si lo creemos, entonces el hombre espiritual me va a llevar al momento en que pasó tal situación para que yo pueda borrar del pasado lo que pasó y que no me afecte el presente ni el futuro. ¿Ve? ¿Quiénes han oído ese CD del hombre espiritual? Es un CD precioso y me afecta mucho que la gente le ponga mi avatar. Usted no sabe qué está diciendo. ¿Qué significa avatar? Yo he visto que hasta gente cristiana, mi avatar dice. Mi avatar es el yo, es el hombre oculto en el corazón del hombre. O sea, el Yetzer Ha-Ra. ¿Qué significa? ¿Ah? Lo que habla Pablo, de la vieja naturaleza del hombre de pecado que es en nosotros. Tenemos el hombre espiritual y el hombre de pecado. Pero el avatar es el hombre de pecado. Imagínense si la gente está en mi avatar. Vea la película y se va a dar cuenta. Sigamos leyendo. Isaías capítulo 63, 11 al 14. Versículo 11. Y recordó los días del Olam, de Moisés su siervo, Sí. y cómo lo hizo salir a través del mar para ser apacentador de su rebaño, y puso como bálsamo dentro de él su Espíritu Santo. Imagínense que puso en Moisés su bálsamo. ¿Cuál era el bálsamo de Dios? El Espíritu Santo. Mis hermanos, una gente que está con el Espíritu y vive en el Espíritu, Dios pone su bálsamo. Quizá yo no sentí ningún dolor en mi cuerpo porque estaba la presencia de Dios, fíjese. Y cuando está la presencia de Dios no puede estar el dolor ahí. Yo me sorprendí cuando me decían que tenía inflamados los órganos. Yo nunca tuve inflamado un órgano, jamás, fíjese. Otra cosa que yo pienso es que por intuición así, cuando hablo de intuición es que fui dirigida por Dios para no tomar ninguna medicina. Me corté toda medicina que tenía, sea homeopática o como sea. ¿Por qué? Porque me podía infectar el hígado, ¿ves? Eso es muy importante que la gente lo sepa. Pero se llena de ¿cómo se llama?, de medicina pues, química, y la medicina química es la que le mata a otros órganos. Entonces la gente resulta después grave. ¿Estamos entendiendo? Y hay que tener un poquito de conocimiento de todo eso.
Sigamos, hermano. Versículo 11. Y puso como bálsamo dentro de él su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él los guió con la diestra de Moisés, su brazo poderoso. ¿Y qué es la diestra del Señor? ¿Qué dije yo que era la diestra del Señor? Mis hermanos, yo oré por un varón que me mandaron una nota y se quedaron asombrados que a los 2 días él ya estaba comiendo y tenía 2 enfermedades severas. Y sin embargo, fíjese pues, en mí puso bálsamo el Señor. Si él estuviera lleno del Espíritu Santo, ¿qué pondría Dios? Bálsamo. ¿Y qué es el bálsamo? Su espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí no hay enfermedad, hay libertad, fíjese. En ese momento la gente está sana totalmente, por el poder de la presencia del Espíritu Santo. ¿Estamos comprendiendo? Yo quisiera, mis hermanos, que toda la gente de aquí, al levantarse, le dijera: Espíritu Santo, por favor, guíame este día. Guíame en todo lo que hace. Dice que cuando yo estudié este tema del Espíritu Santo, el Señor me estuvo hablando a mí de los sentidos del Espíritu Santo, y la gente casi no lo habla, que aparece en 2 de Corintios capítulo 11, donde dice que la serpiente engañó a Eva en sus sentidos. ¿Pero qué sentidos? ¿Por qué la engañó? A ver, ¿a qué sentido se refiere? Porque si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, no me engañan. Usted sabe que no me engañan. Aunque la gente me diga: yo no fui, yo sé quién fue. ¿Me entiendes? Sí. Versículo 12. Él los guió con la diestra de Moisés, su brazo poderoso. Sí. El que dividió el mar delante de ellos e hizo para ellos un nombre perpetuo. Los guió por los abismos como a un caballo por el desierto, y ellos no tropezaron. Como a ganado que desciende al valle, el Espíritu de Dios los apacentó a ellos. Sí. Así tú condujiste a tu pueblo para hacerte un nombre de Tiferet, Sí. de belleza. ¿Un hombre qué? Quiero que me lea el último versículo. 63:14, sí. Ese es el 14. Pero quiero que lo repita el hermano. Versículo 14. Como a ganado que desciende al valle, el Espíritu de Dios los apacentó a ellos. Así tú condujiste a tu pueblo para hacerte un nombre de esplendor. Imagínense, mis hermanos, un hombre de mucho brillo, de mucho poder, de mucha sabiduría espiritual. Entonces yo lo que veo pues en la iglesia es que ahorita ha perdido mucho la presencia del Espíritu Santo. Leamos ahorita, imagínense que Jesús, siendo Hijo de Dios, dice la palabra en Hechos 10, 37 y al 38, leamos. Hechos 10:37. Sí. Ustedes bien saben acerca de las noticias que se divulgaron por toda Judá, las cuales salieron desde Galilea, después del sumergimiento en agua que predicó Juan, respecto a Jesús de Nazaret, a quien el Dios Creador ungió con el Espíritu Santo y con poder, y puesto que el Dios Creador estaba con él, anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el Satán. Sí. Dice, pues ahora miremos, mis hermanos, por ejemplo, creo que es 2 de Corintios, capítulo 11, donde la palabra dice que Eva fue engañada en sus sentidos espirituales, sus sentidos. Vamos a ver ahí por qué. Si la gente tiene en sus sentidos espirituales la presencia de Cristo, nadie me engaña, pero nadie. Usted mira a una persona que llega a comprarle, siente que es ladrón o siente que es un gran negociante. Usted lo percibe, porque es por el espíritu que pasa todo eso. Pero la gente, a veces está el diablo enfrente y dándole la bienvenida, ¿eh? ¿Sí o no? Una vez yo comenté que estaba en el Tikal Futura, en el Sheraton fue. Llegó un varón y yo sentía que me quería turbar la mente. Entonces dije, por favor, se va de aquí. Y se salió y era sacerdote satánico, fíjese. Yo sentí la presencia de él. Esos son sentidos espirituales. Vamos a ver un poquito los sentidos espirituales. 2 de Corintios, capítulo 11, Sí. versículo 3. Pero me temo que, como el serpiente con su astucia engañó a Eva, así sus mentes sean de alguna manera desviadas. Fíjese que habla de la mente, porque la mente no es lo mismo que el cerebro. La mente vive en un plano espiritual. Imagínense. Por eso es que Satanás puede accesar ahí. Pero para tener acceso es porque Eva se descuidó. Ella descuidó sus sentidos espirituales y empezó a permitir que otras voces llegaran a él, a la mente de ella. Yo les podía decir un montón de ejemplos. Por ejemplo, cuando Elías oyó la voz de Jezabel, él no tendría que haber oído con el sentido físico, tenía que haber oído con el sentido espiritual. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Fíjese, y ella oyó con sentido, ¿qué? Físico. ¿Y qué pasó con Elías? Salió corriendo, tuvo miedo, porque le dio miedo que una mujer lo matara. Temo por mi vida, dijo, fíjese. Pero una persona que oye con el sentido espiritual, si hubiera reído ahí, y esta mujer, ¿qué? Dígale que así va a amanecer ella. O sea, pues, tenía que haber dicho algo porque era un profeta de Dios. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Qué pasó? Le quitó Dios el rango de profeta. Invistió a Eliseo en su lugar, fíjese. Eso es muy delicado, que un siervo de Dios oiga la palabra del diablo en vez de oír la palabra de Dios. Y la gente eso no le pone atención. Por ejemplo, los médicos, a veces va usted y le dicen, mire usted, dice que parece que tiene tal cosa, pero de una vez le dan el diagnóstico. Y viene la gente y no sabe que esa es una profecía autoinducida. ¿Qué significa profecía autoinducida? Que uno lo cree y deja que esa palabra entre ¿a dónde? Al corazón. Y si entra al corazón, ya se volvió real lo que dijo el médico. Y quizá la persona no tiene nada. Hay gente que le ha dicho que tiene un tumor por un diagnóstico equivocado de otro. Y la gente se muere. Y al que le dijeron que no tenía nada y tenía el tumor, no se murió. Porque es una palabra que establece algo. Estoy explicando. Cuando ya lo dice el médico y la gente lo cree, en ese momento ya se hizo cierto. Estoy entendiendo. Por eso es que uno tiene que tener cuidado cuando va con un médico, de no aceptar un diagnóstico así nada más. Pero mire que usted tiene tal cosa y que no sé cuánto y que no sé qué. Usted tiene que tener certeza de que si está en usted está el Espíritu Santo. Entonces yo no creía nada de lo que me decía. Que mire que tiene los órganos inflamados. Pues yo no siento ninguna inflamación. Me siento re bien, fíjese. Están funcionando perfectamente. ¿Estamos entendiendo? Usted tiene que tener discernimiento para aceptar lo que le están diciendo. Pero la gente toma el diagnóstico. Dice, pues le voy a poner un ejemplo. Una vez yo me puse a pensar en la menopausia. Yo era muy joven todavía. Y dije, si alguna señora sintió
que tal vez la cara se le encendía, sintió así como inquietud, y ya dieron por hecho que era la menopausia, porque el hombre también sufre andropausia. Y viene y lo aceptó. Pues yo no voy a aceptar diagnósticos de nadie. Yo jamás voy a aceptar un diagnóstico así, porque quiero ver, porque el Espíritu Santo no lo va a permitir. Y nunca he sentido un calor, nunca he sentido depresión, nunca, ni dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no acepté esa mentira. Pero si yo llego a un, que fíjese, esa es la menopausia, va a tener que tomar hormonas, ¿ve? Ahí estuviera yo bien con problemas. ¿Es cierto o no? Porque usted no sabe lo que pasa cuando uno toma hormonas. Es antiproducente. ¿Estamos entendiendo este tema? Y la gente lo primero que hace cuando tiene un problema es correr con el médico. Y la Biblia nos enseña que no. Cuando tenemos un problema, ¿a dónde tenemos que ir? Con Dios. Dice la palabra que el rey Asa se enfermó en los pies y consultó con médico, no con Dios. Él era un siervo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, no puede consultar con un médico. Tiene que consultar ¿con quién? Con Dios. Porque Dios le va a decir la verdad. Y lo puede llevar a que corrija. ¿Estamos entendiendo? Le puede decir, mira, esta enfermedad la tienes por tal cosa, pero si tú corriges, todo va a cambiar. ¿Qué tenía el rey Asa? ¿Quién se recuerda de él? ¿Qué tenía? Estoy hablando de vivir en el Espíritu. Si él vive en el Espíritu, hubiera buscado a Dios en su enfermedad y no hubiera buscado médicos. A ver pues, ¿quién? De los pies. Y Dios se molestó con él. Y dice, y murió el rey Asa porque en su enfermedad no consultó con Dios, sino que con médico. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque a saber qué diagnóstico le dieron, y el rey Asa lo creyó. Pero no tenía que haberlo creído, tenía que haber ido con Dios. Mirna sabe, porque yo he predicado sobre el rey Asa, qué tenía el rey Asa, qué había hecho para tener enfermos los pies. ¿Qué había hecho? Sus caminos habían sido malos. Había dejado a Dios y andaba en otros ¿Ya vio? caminos. Tenía malos caminos. Entonces cuando un profeta se acerca a ti y te da una palabra, la palabra del profeta tiene que ser, mis hermanos, con un diagnóstico, pero con una solución. Por ejemplo, cuando fue este varón a Nínive, Jonás, ¿qué fue lo que le mandó a decir Dios? ¿Quién se recuerda? Porque un profeta te dice, ¿qué tienes tú? Pero te da la solución de una vez. ¿Cómo empezó Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? ¿Y cómo quiere usted vivir en el reino si no se ha arrepentido? ¿Estamos entendiendo? Yo quiero que usted aprenda a vivir en una esfera espiritual, donde sea guiado por el Espíritu Santo, sea negociante, sea usted cualquier persona, que mire cómo lo dirige de bien el Espíritu Santo. Si se lo pide como primera cosa al sentarse en su cama. Ajá. ¿No tenés ahí lo de...? ¿Sí? Segunda de Corintios, ¿no? Sí. Capítulo 11, versículo 3. Oiga pues. Pero me temo que, como el serpiente con su astucia engañó a Eva, así sus mentes sean de alguna manera desviadas de la fidelidad al Mesías. Porque si viene alguno... Fíjese, pues la primera cosa que hace el serpiente, que es, y es el serpiente, no la serpiente, porque era pues algo masculino. ¿Y qué hizo el serpiente? Empezó a engañar a Eva en sus sentidos espirituales. La engañó totalmente. ¿Y cómo la engañó? Con que Dios ha dicho, ¿me? Y ella le creyó más a la serpiente que a Dios. Y ahí estuvo el conflicto serio de ella. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que ella fue desviada de sus sentidos espirituales. Y a usted no la puede desviar nadie de lo que usted, si el Espíritu Santo la está pues como guiando, el Espíritu Santo le diría, no, tú no puedes creer eso. Pero como la gente no le pide guianza al Espíritu Santo, el que le diga una cosa, mira, vos eso que te pasa a vos es fregada. Fíjate que es una enfermedad muy grave.
ya va el otro creído que tiene una enfermedad grave a comentarle a sus amigos, a toda la familia y hasta sentirse como enferma. Pero si usted no cree, mis hermanos, yo le garantizo, que me llamo Maite, que puede venir el virus que se le dé la gana, a mí no me puede penetrar, porque en la presencia de Cristo lo quema totalmente. Yo sé que no me pudo entrar. Cuando yo ahora en ese proceso, pero no tiene fiebre, yo nunca tuve fiebre. Andaban buscándome síntomas de eso, jamás. ¿Por qué? Porque no puede entrar en mí. Me pude caer, pero no entrar en mí un virus. ¿Estamos entendiendo? Yo he ido a cualquier lugar sin mascarilla, regreso y nunca he sentido nada. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que el Espíritu Santo lo quemaría antes de que pueda penetrar. Lo quemaría totalmente, ¿viste? Porque no permitiría que entrara a mi corazón, mucho menos a mi cuerpo. ¿Estamos entendiendo este tema? Versículo 4. Sí. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, Sí. u otro evangelio que la que han aceptado, ustedes lo escucharían. Pues sí. Y pienso que en nada soy inferior a los más distinguidos apóstoles, Exacto. pues aunque sea tosco en la palabra, soy preparado en el conocimiento, y nosotros en todo hemos sido completamente manifiestos entre ustedes. Gloria a Dios. Versículo 7. ¿Acaso he obrado insensatamente, humillándome a mí mismo, para que ustedes fueran enaltecidos por cuanto les he predicado gratuitamente las buenas nuevas de Dios? He despojado a otras congregaciones, recibiendo ayuda para sostenerme, a fin de servirles a ustedes. Gloria a Dios. Vamos a leer Juan 14, del 17 al 26. Juan 14, del 17 al 26. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. ¿Y se ve el Espíritu Santo? ¿Se ve? ¿Quién sabe si se ve el Espíritu Santo? ¿Qué dice usted? ¿Se ve? ¿Se ve el Espíritu Santo? Claro que se ve. Porque la gente que tiene el Espíritu Santo va a percibirlo. Va como a percibir. Tiene una percepción correcta de la vida, ¿ves? También, por ejemplo, la que tiene el Espíritu Santo, o el que tiene el Espíritu Santo, va a sentir el engaño. Porque tenemos sentidos espirituales y sentidos carnales. Pero hay gente que como reciben a Dios, pero después descuida su salvación o descuida esa presencia que Dios le dio, ya no distingue nada. No distingue si el que le está hablando es el vivo diablo o el que le está hablando es Dios. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. Y esa es una ¿cómo decirle? Como es un sentido del Espíritu Santo también. Saber discernir entre lo bueno y lo malo. Mis hermanos, yo he comentado que una vez fui a un congreso que un gran siervo vino a Guatemala, que acaba de partir con el Señor. Y fíjese que cuando llegué, yo iba con Silvia de Palma y le dije, fíjate que este señor trajo unas personas para testificar, pero andan peor. No sé por qué los trajo. En eso pasó uno y habló de que era de Nigeria.
y mire, contando un testimonio que le había ido re mal, que se había tenido que regresar porque no había conseguido ni un feligrés. ¿Y cómo voy a llevar a un hombre que cuente un testimonio así? Que no supo ser guiado por el Espíritu Santo. Y también el doctor Cho, el Espíritu Santo le dijo, quiero que pongas mujeres a predicar. Hoy no, los ancianos me van a sacar de la iglesia. ¿Y qué si empezó a poner hombres si no crecía la iglesia? Te dijo, te dije que mujeres. Y cuando puso mujeres empezó ¿qué? A multiplicarse. Porque en Cristo no hay hombre ni mujer, ¿fíjate? En Cristo todos somos uno. Entonces la gente tiene que saberlo exactamente. ¿Estamos entendiendo la palabra? Vamos a seguir leyendo Juan 14. Juan 14, 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo. ¿Se dan cuenta que usted puede ver lo espiritual? ¿Lo puede ver, sí o no? Puede ver el caminar de una mujer espiritual y el caminar de una mujer carnal. Se nota perfectamente. O sea que no hay ni que decir nada. Se le notan esos rasgos que es dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Independientemente de su carácter, porque todos tenemos diferente carácter. Pero Dios usa lo que a Él, pues, sabe que Él puede cambiar. Ajá. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.